Buenas tardes muchachos, vamos a empezar entonces la segunda sesión, intentando hacerlo aquí un poco con una variante. Eh, Vamos a estudiar un par de ejemplos del libro McCormack que ya tienen, que es la edición número 10 en español, ¿no? Y pues la idea es ver cómo funciona esto de tener la sesión pregrabada. Entonces, necesitamos luego de haber determinado el espesor de la losa, ¿no?, que fue parte de las tareas que le quedó, esa es la intención, ¿no?, y que calcularan un poco la rigidez de la viga o su relación entre viga y losa. Ya empezar de lleno el estudio de el método de diseño directo. De los dos métodos que vamos a estudiar, es el más sencillo, por lo tanto tiene unas exigencias, ¿verdad?, o limitaciones que se deben de cumplir todas. No es una de ellas o dos, son todas los 5 requisitos que estamos viendo, ¿no? Entonces dice el ACI, bueno, el ACI también pueden leer ustedes todo eso en el capítulo 8 del ACI, que ya lo tienen en inglés y en español, ¿no?, que es losa en dos direcciones. Entonces dice, para los coeficientes de momento determinados por el método directo de diseño, para que esto sea aplicable, el ACI establece que deben de cumplirse todas, como le digo, las siguientes limitaciones, a menos que un análisis más refinado pues muestre que alguna de estas se puede obviar. Entonces estas son: la primera, que tiene que haber por lo menos 3 claros continuos en cada dirección, es decir, 3 claros continuos pues son por lo menos 4 columnas, ¿no?, o por lo menos que la losa se apoye sobre 4 vigas, pues. Si tenemos marcos, pues la cantidad de vigas pues generalmente coincide con la cantidad de apoyos, que pueden ser columnas o muros, ¿no? Los tableros deben ser rectangulares, ¿no?, con la longitud del lado mayor de cualquier tablero no mayor, sí, que 2 veces la longitud del lado menor. Fíjense bien que ese es otra exigencia, ¿no? Medido centro a centro entre apoyos. 3. Las longitudes de los claros sucesivos en cualquier dirección no deben diferir en más de 1/3 del claro más grande. A ver, la longitud de claros sucesivos en cualquier dirección, es decir, si hay diferencia entre dos claros adyacentes, esta diferencia no debe ser mayor que el 33% del claro más grande, ¿no? Las columnas no deben estar situadas con una excentricidad mayor que 10% de la longitud del claro, en la dirección de la excentricidad desde cualquier eje de líneas centrales de columnas sucesivas. Es decir, eso es si tienen un desalineamiento. La quinta, la carga viva no factorizada, es decir, la carga viva tal como la da el reglamento, por ejemplo 250 para escuelas, ¿no?, o 200 para edificios de apartamentos, no deberá ser mayor que 2 veces la carga muerta no factorizada. Todas las cargas deben ser de gravedad y deben estar distribuidas uniformemente sobre un tablero completo. Si un tablero está soportado en todos sus lados por vigas, la rigidez relativa de estas vigas en las dos direcciones perpendiculares debe estar entre 0.2 ni mayor que 5. Vamos a comprobar que la grabación esté funcionando. Parece que sí. Ok. La siguiente, ¿no?, el inciso 16.8, que es el tema de distribución de momentos en losas. El momento m sub 0 que es resistido por una losa es igual a la suma de los momentos máximos negativos y positivos en un claro. Es el mismo que el momento total que ocurre en una viga simplemente apoyada para una carga uniformemente distribuida por una unidad de área. En esta nomenclatura, según este libro, Q sub U
es la carga última, ¿no? Por área, como lo dice ahí, ya factorada, ¿no? Por metro cuadrado, o en unidades americanas pues puede ser en libra o kip por pie cuadrado, ¿no? Noten que esa ecuación no es más que una ecuación de un sistema isostático, ¿no? O simplemente apoyado, es decir, la carga QU es la carga por área. Cuando se multiplica por L2 es cuando se está multiplicando, fíjense bien, por el ancho tributario, ¿no? Entonces ya tienen una carga distribuida, y luego lo que hacen es L cuadrado sobre 8, ¿no? Que es la fórmula de estructura simplemente apoyada. En esta ecuación, fíjense que L1 es la longitud del claro, por lo tanto que hay que tener cuidado si su franja de análisis es la dirección vertical o la horizontal, es decir, la longitud que elevan al cuadrado tiene que ser la longitud en la dirección que están analizando. Y L2 es la perpendicular a L1, medida también entre centros de soportes. Se ha evidenciado en la práctica y en pruebas que el momento que realmente se presenta en una losa así es algo menor que el valor m sub 0 determinado con la expresión anterior. Por lo tanto, L1 es reemplazado por L sub n, que es el claro libre medido entre caras de soporte. Bueno, al final la ecuación que debemos ocupar es, en lugar de L1 al cuadrado, es la longitud libre entre las caras de soporte, ¿no? Es decir, entre columnas, ¿no? O entre vigas, dependiendo, ¿no? en qué se apoya la losa. Si tenemos un sistema con vigas o sin vigas, como placa plana. El autor de este libro recomienda que, puesto que hay dos direcciones de análisis, hagamos una diferencia entre m sub 0 L y m sub 0 S, ¿no? Eso es de larga y short, y corta, ¿no? A continuación, si es necesario saber qué proporciones de esos momentos totales positivos y qué proporciones de esas son negativas. Por ejemplo, recordemos que si una losa o si una viga está apoyada en ambos extremos de un tablero, la división será como un sistema empotrado, ¿no? El cual consiste que tiene aproximadamente 2/3 de su claro como valor negativo y 1/3 como valor positivo. Si recuerden esa imagen, eso puede ser de análisis estructural 2, cuando miran los momentos de empotre perfecto, ¿no? Esa es simplemente la ecuación que ya conocemos. Esta división dice que es razonablemente precisa para tableros interiores. Lógicamente un tablero interior tiene continuidad, ¿no?, sobre varios claros en una dirección. Debemos de estar claros que esto no ocurre en los tableros extremos. La rotación, en efecto, dice, la rotación de las columnas interiores se supone muy pequeña, y los valores de los momentos de 0.65 m sub 0 para momento negativo y 0.35 para momento positivo son especificados en la sección 8.10.4.1 de la CI. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver ya la aplicación, o ya el uso directo de las tablas, ¿no? Entonces miren, lo primero que debemos estar claro es que vamos a calcular ese momento m sub 0, ¿verdad?, que es básicamente wl cuadrado sobre 8, pero luego ese momento, tal y como lo dice en la tabla 16.2, debe ser distribuido, ¿no?, en función de qué cosa. Bueno, tenemos que el gráfico mostrado tiene 5 columnas, ¿no? Entonces tenemos que tratar de averiguar o saber si el borde exterior es no restringido, si tenemos vigas, ¿no?, entre todos los soportes, y luego si el borde exterior está totalmente restringido. Y así podemos obtener momentos interiores factorizados negativos. Estos son los momentos en un tablero interior, el valor negativo, el momento factorizado positivo, y el momento exterior, cuando habla de exterior, es otra vez en un
tablero exterior factorizado negativo. Noten que el parámetro aquí es 0 porque si no está restringido, pues es como que la losa esté simplemente apoyada, ¿no? Por lo tanto, este coeficiente se vuelve 0 para anular el momento, ¿no? Cuando la losa esté totalmente restringida, nos vamos a la columna 5 y vemos que básicamente ahí tenemos punto 65 para momento negativo y punto 35 para momento positivo. Eso es más o menos un gráfico de el uso de esos coeficientes, ¿no? Debemos tener claro, como nos muestra el gráfico, ¿no?, que L sub n es la distancia libre entre columnas cuando estemos analizando cada una de las dos direcciones, ¿no? Podemos ver según la tabla anterior que realmente los momentos negativos sí varían entre sí, pero entre .75, .70 y .65. Entonces esas variaciones pues se presentan un poco aquí en este gráfico, ¿no? En la realidad, cuando uno diseña en la práctica, pues toma el mayor momento, ¿no? Es decir, no va a estar haciendo un detallado para 0.65, otro para 0.70 y otro para 0.75. Uno toma el valor más crítico y se detalla para ese resultado, ¿no? Pero aquí, pues por seguir el comportamiento, las recomendaciones didácticas, vamos a seguir paso a paso lo que nos manda el ACI, aunque al final vamos a tratar de hacer ahí una especie de plano detallado del armado, y ahí vamos con criterio, ¿no?, a especificar cuál sería ya nuestra recomendación. Pero eso ya es el último paso de este ejemplo. Entonces ya sabemos que hay que calcular un momento m sub 0, que ese momento m sub 0 luego hay que distribuirlo entre las franjas de columna, ¿ah?, y las franjas intermedias con esos dos factores. Aquí viene una explicación pues un tanto teórica de dónde nacen esos factores, de dónde nace la carga, ¿no? Al final eso no es más que una simplificación de operación matemática, ¿no? Porque recordemos que las cargas se tributan cuando tenemos losas en dos direcciones, básicamente a 45 grados. Entonces pues viene un juego ahí de simplificaciones y aproximaciones, porque de lo contrario sería básicamente imposible poderlas resolver a mano. Ahí hay unas muestras de un tanto las simplificaciones que se hacen, ¿no?, para transformar la carga que uno tiene a 45 grados, para transformarla a una carga básicamente equivalente. El ACI nos dice que en la sección 8.10.5.1 establece que la franja de columnas debe proporcionarse para resistir los porcentajes del momento total interior negativo dado en la tabla 16.3. Recordemos que cuando hay viga hay que calcular el parámetro alfa 1, que son las relaciones de rigidez de una sección de viga a la rigidez de la sección de losa comprendida entre los ejes centrales de los tableros, si acaso hay, ¿no? Por aquí tenemos las tablas de aplicación. Noten que el ACI establece que la franja de columna debe proporcionarse para resistir los porcentajes del momento total interior negativo según la tabla 16.3. Aquí estas tres tablitas son básicamente las que vamos a ocupar en cualquier tipo de ejercicio. Manejen la tabla 16.3, dice porcentaje del momento interior negativo de diseño que debe resistir la franja de columna. Es decir, este es el momento interior, fíjense bien, en paneles interiores
para obtener los momentos negativos en la franja de columna. Esto está en función de la relación L2 a L1, es decir, claro mayor a claro menor, o dependiendo qué dirección estemos analizando, ¿no? Dos parámetros. La segunda fila es con alfa L2 sobre L1, 0, eso es cuando no tenemos vigas. Y el último es cuando sí hay vigas, ese cociente da mayor que 1 y podemos tener tres posibles valores. Luego la tabla 16.4 son los porcentajes del momento exterior. Fíjense bien, aquí es exterior negativo. La 16.3 es interior, en un tablero interior. El 16.4 es en un tablero exterior, ¿no?, para momento negativo. Y la tabla 16.5 son los porcentajes de momento positivo de diseño que debe resistir la franja de columna. Ahí hay un poco una descripción gráfica. Esto lo saqué del otro libro que le asigné en la bibliografía, no el McCormack, sino que es el libro el libro que está en inglés, ¿no? Me parece que tiene ciertas explicaciones, el libro Hassan Al, ciertas explicaciones un tanto diferentes e inclusive gráficamente mejor que el McCormack, ¿no? Ahí pueden ver IP, son los tableros o los paneles interiores, y los EP, los paneles exteriores. Y en la imagen de la derecha, pues ahí les grafico un poco las variaciones de esos coeficientes de momento negativo. Ahora, cuando tenemos estas tres tablas, ¿no?, lógicamente, por ejemplo, la relación L2 a L1 nunca va a caer perfecta entre 0.5 y 1. Podemos tener 0.51, 0.6, 0.7, ¿no? Igual con las tablas 16.4 y 16.5, con todas las tablas. Entonces, aquí tenemos que interpolar, ¿no? O lo siguiente es aplicar esta ecuación directa, que ya es la ecuación despejada de una interpolación que está en función, fíjense bien, de los parámetros alfa de L1 y de L2, y aquí pues nos da directamente el porcentaje para momento negativo en un panel interior, el de arriba, para momento negativo en un panel exterior, o para momento positivo, ¿no? Ya en el ejemplo vamos a ver, o igual ustedes pueden ver en cualquiera de las bibliografías, el uso de la tabla o el uso de la ecuación directa, ¿no? La verdad que me gustaría que todo esto lo enlacen a continuación de la hoja de Excel o de Máscara que vienen trabajando, porque por ahí viene la siguiente tarea, ¿no? Es decir, darle continuidad a todo un ejercicio. Bien, entonces caemos al diseño de una placa interior plana. Bueno, ya vimos los requisitos obligatorios para aplicar este método, y así ya vamos a caer al ejemplo 16.3 que está en el libro. Este ejemplo 16.3 dice que se aplica a una placa plana, es decir, no tenemos vigas. El enunciado dice diseñar una placa interior de un panel interior para la estructura considerada en el ejemplo 16.1. Esta placa se muestra en la figura 16.13. Supóngase una carga viva de 80 libras pie cuadrado. Nos dan la carga muerta, incluyendo el peso de la losa, a 0 grados 60, concreto de 3000 psi de peso normal, y una altura de columna igual a 12 pies. En la tarea del 16.1 se había calculado el espesor aproximado mínimo, no recuerdo si era 6.5 o 7 pulgadas, ¿no?
Según el ejemplo, cuando se hace la revisión por cortante, el espesor de 7 no era suficiente, entonces ellos recomiendan incrementarlo a 7.5 pulgadas. Cuando una losa no pasa por cortante, pues hay dos opciones, o incrementar el concreto o incrementar la losa. En este caso se hizo con 7.5 pulgadas. Este es el esquema del tablero, ¿no? Con dimensiones centro a centro de 20 pies por 16 pies, columnas rectangulares de 16 pulgadas por 12 pulgadas, ¿no? Entonces viene la revisión por cortante. En las losas en dos direcciones soportadas por viga o muro, las fuerzas cortantes se calculan, fíjense bien este requisito, a una distancia d desde las caras de los muros. No es necesario calcularla ni al centro ni en el paño a ras de la cara, sino que el aceite permite que uno se retire una distancia igual al peralte efectivo de la losa. En este caso el peralte efectivo de, para un espesor de 7.5, si restamos el recubrimiento aproximado menos el radio de la barra, pues quedamos en 6.25 pulgadas. Luego el siguiente paso es obtener la carga última factorada. Recuerden que 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva para un valor de 260 libras pie cuadrado. Con esos valores podemos aplicar o calcular la resistencia del concreto al cortante, donde phi BC es igual a phi por 2 veces lambda. Lambda pues en concreto 1, no sé si vieron, ¿no? Eso depende del tipo de concreto, si hay aditivos, si el concreto es aligerado. En la gran mayoría de los casos es 1 por la raíz de 3000 psi por B por D. He notado que este libro McCormack tiene algunos errores. Por ejemplo, dice 3000 libras sobre pie cuadrado, 10 libras sobre pulgada cuadrada, por 12, porque es un ancho unitario de losa de 12 pulgadas, ¿verdad? O un pie por el peralte efectivo. Esto nos da 6162 libras, mayor que el cortante que actúa de 2291. Pasamos ahora a revisar el cortante por penetración alrededor de las columnas. Esta revisión, para que lo manejen, también se tiene que hacer algo muy similar en la zapata. Hay que revisar el cortante alrededor del pedestal o de la columna que baja hasta la losa de la zapata o la retorta, ¿no? El A6 nos dice que debemos de calcular un perímetro de corte llamado B sub 0. Podemos ver en el gráfico que B sub 0 es igual al rectángulo o al cuadrado, ¿no? Punteado, el cual va espaciado a una distancia de la dimensión de la cara más D medio a cada lado. O sea, en total es C1 más D o C2 más D, donde C1 y C2 son las dimensiones de la columna. Entonces tenemos 16 pulgadas, que es la dimensión de una columna, más D por 2, ¿verdad? Porque son dos caras, más la otra dimensión de la columna, que es 12, más D por 2, y eso nos da un perímetro de corte de 81 pulgadas. Así tenemos el área de corte. Fíjense bien que básicamente lo que tenemos aquí es 260 KSF, y recordemos que los 260 KSF es la carga ya factorada. Para transformar una carga que esté en pie cuadrado, para eliminar los pies cuadrados, pues necesitamos un área. Entonces en este caso es todo el área tributada hacia una columna menos
esta área que se forma en este boquete, ¿no? Así eso queda un valor de 82.47 kilolibras. Recuerden que, o fíjense que aquí lo que se hace es la transformación de pulgada a pie, ¿no? Por eso se divide entre 12. Y ya podemos hacer la comparación de que el cortante último que actúa alrededor de la columna es de 82.470 libras y lo que resiste el concreto es 83.185. Noten que la resistencia del concreto ahí está en función de 625, que es el peralte efectivo de la columna, y el perímetro de corte, el B sub 0, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular los momentos estáticos en la dirección larga y en la dirección corta. Recordemos que este ejercicio tiene dos dimensiones, que son 20 pies y 16 pies. Como la fórmula lo indica, es básicamente WL cuadrado sobre 8 y tenemos dos momentos, 181.2 y 146.2, ¿no? Luego de haber calculado ese momento M sub 0, ¿verdad?, viene la distribución, que es donde se aplica este conjunto de tablas, ¿no? Entonces viene la distribución del momento M sub 0 tanto a las franjas de columnas como a las franjas centrales, ¿no? Entonces recordemos que la distribución hacia las franjas de columna implica, según la tabla 16.2, esta es la distribución de los momentos hacia el claro extremo, ¿no? Recordemos, son dos casos, paneles extremos y paneles internos. Entonces, panel extremo, ¿qué hacemos? Multiplicar el momento que acabamos de encontrar, el 181, ¿sí?, se multiplica por 0.65. En este caso, pues sí tiene que ser un dato de entrada si la estructura está restringida o sin restringir, ¿okay? Entonces ese es el momento negativo. Para el momento positivo, el valor es único cuando tenemos borde exterior totalmente restringido, 0.35. Luego pasamos a la franja central y aquí tenemos el parámetro de el mismo momento que encontramos. Notemos que tanto las franjas interiores como exteriores tienen el mismo valor, para este caso 0.65, y el 0.35 también es único cuando tenemos borde exterior, es decir, aquí no estamos combinando tramos con vigas, tramos sin vigas, ¿no?, sino que únicamente estamos ocupando la columna número 5. A ver, aquí vamos a hacer es la misma imagen anterior, solo que quiero hacer unas ampliaciones, porque básicamente esto es lo más importante. Vamos a ver la teoría. Dice el ACI que los momentos estáticos se deben asignar, ¿no?, a las franjas de columnas y a las franjas centrales. Luego de esto hay que seleccionar el refuerzo. Entonces el momento estático se divide en momentos positivos y momentos negativos, ¿no? Ya que este es un tablero interior, ya vimos de la tabla anterior que el momento negativo es el 65%, ¿no?, y que el positivo es siempre 35%, ¿sí? De ahí sale el valor de 0.65
y el punto 35. Pero luego, si ustedes se fijan, hay unos factores adicionales a la par del punto 65 y el punto 35. Nos dice la teoría que el siguiente paso es dividir los momentos determinados en el párrafo anterior ahora a las franjas de columna y a la franja central. ¿Sí? Entonces, como en este caso tenemos un tablero interior, vamos a revisar la tabla 16.3, tenemos un tablero interior, como no hay viga, entonces el parámetro alfa es 0, entonces por ahí notamos que el 75% se va a las franjas de columna. Notemos que este valor de 75 es único, ¿no? Es decir, es único y no depende arriba de la relación L2 a L1, sino que cuando no hay viga siempre es 75% para la franja de columna y el 25% restante se va a la franja central. Entonces vamos a repetir los cálculos. Tenemos punto 65, ¿verdad?, para tablero externo, por punto 75 luego, porque es para la franja de columna, ¿sí? Entonces, si mando el 75 a la franja de columna, pues significa que a la franja central se me va el 25. Yo aquí hice la operación punto 65 por punto 25, ¿eh?, por 181.2, que es el valor de momento, da el 29.4. El libro lo hizo como dice la teoría, que es haciendo la diferencia, es decir, si aquí se va el 75%, ellos hacen la resta, ¿no? Multiplican punto 65 por 181, ¿ya? Eso es el total en un tablero, ¿no? Pero ya se fueron 88.4, entonces él resta menos 88.4 y lógicamente lo que te queda, si el 88.4 era el 75%, lógicamente esto es el 25%, ¿no? Entonces el ejemplo lo hace restando. Yo apliqué lo que dice el párrafo aquí abajo, que es aplicar el 25% restante, ¿no? Ok. Lo mismo hacemos para la otra franja, perdón, para la otra dirección, 0.65, ¿no?, por 0.75, ya sabemos de dónde salen momentos negativos, positivos, y otra vez para la franja central momentos negativos y positivos. Dice, bueno, solo para recalcar que luego de obtener los momentos estáticos, estos deben de ser asignados a las franjas de columnas y franjas centrales. Es por eso que se aplica doble coeficiente, ¿no? El primer coeficiente es cuando obtenemos los momentos estáticos, y el segundo coeficiente es cuando mandamos a las franjas de columna o franjas centrales, ¿no? Eso hay que tener cuidado. ¿Qué momento están calculando y en qué etapa están? En este ejercicio, pues luego de calcular el momento, si sabemos los espesores de la losa, el peralte efectivo, pues el siguiente paso es únicamente calcular el área de acero requerida. Veamos algunos números interesantes. Por ejemplo, en los claros externos, ¿verdad?, dice que por momento negativo necesitamos 17.4, y en los claros internos, necesitamos números 17 varías número 4. En los tableros internos necesitamos por momento negativo 15 número 4, ¿no? Es decir, aquí por simplificación, al final uno se va con el mayor, 17 número 4, ¿no?, para momento negativo. Y para momento positivo, pues por aquí tenemos que requerimos 7,
número 4, tanto en las franjas de columnas como en las franjas centrales, y en los claros, en los tableros internos, necesitamos 10 número 4. Ahí habría que valorar si vale la pena hacer diferenciado el detallado, o nos vamos con una única solución de 10 número 4 por pie, ¿verdad? Eso de todo esto es por pie. 10 número 4 por pie para momento positivo, es decir, para la parrilla de abajo, y 17 número 4 para la parrilla de arriba. Entonces el ejercicio anterior era básicamente un sistema de losa plana, ¿no?, sin vigas de borde. Vamos a pasar en la próxima grabación al ejemplo 16.4, que también está en el libro, donde ya incluimos las vigas de borde.